Hace menos de un mes, la diócesis católica de Orange, en el estado de California, llegó a un acuerdo para zanjar el expediente por abuso sexual de sus sacerdotes, por el que desembolsará una cantidad de $100 millones a casi un centenar de víctimas que denunciaron el acoso. Según un estudio realizado por encargo de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, 4.392 sacerdotes han sido acusados en 10.667 casos de abusos sexuales contra menores cometidos en las diócesis de todo el país entre 1950 y 2002. No se da el nombre de ninguno de estos sacerdotes. Tampoco se identifica a ninguno de los obispos que, para encubrir a los agresores, simplemente los trasladaba de parroquia. La propagación de estos hechos, muy aireados durante los últimos meses, ha impuesto un dramático cambio en la Iglesia católica en todo el mundo. Ahora se está investigando en la cuestión más importante de todo este asunto, el encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica. El silencio púrpura. Algo cambia dentro de ti cuando la vida te enfrenta a circunstancias tan profundamente perturbadoras. Al principio no te lo crees. Primero sientes terror. Después, no te queda más remedio que tomar una decisión. O das media vuelta o abres los ojos. Y a veces, al abrir los ojos, emprendes un camino que pone en peligro todas tus creencias, todos tus principios. ¿Por qué? ¿Sabíais lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué permitisteis que los niños, los hijos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, fueran violados y agredidos de esa manera? Timothy Conlon es un abogado especializado en abusos sexuales a menores. En 1996, Timothy demandó a la Iglesia Católica Romana de la diócesis de Providence, Rhode Island, en representación de un amigo víctima de los abusos sexuales de un sacerdote. Poco tiempo después le pidieron que se ocupara de otras 37 demandas contra la Iglesia. Muchos prelados de la Iglesia estaban al tanto de ciertas conductas sexuales incorrectas y las encubrían. Hay un patrón de conducta en la diócesis que da a entender que la jerarquía lo encubría. Yo había colaborado con él durante años en temas legales, pero estos casos ya eran otra cosa. Conocí a uno de los acusados. Era el párroco de mi infancia. Recuerdo que el padre Silva venía a casa de mis abuelos a cenar los domingos por la noche. Mi abuelo había sido uno de los primeros diáconos ordenados en nuestra diócesis. Se sentía orgulloso de trabajar junto al padre Silva. Así que me indigné al enterarme de que el padre Silva abusaba sexualmente de los niños y el obispo de nuestra diócesis le había trasladado de parroquia 12 veces en solo 16 años. Era el mismo obispo que había ordenado a mi abuelo. Me sentí destrozada. Las cosas que yo consideraba verdades sencillas, incuestionables, dejaban de repente de serlo. Empecé a investigar otras historias que había oído sobre agresiones sexuales a niños cometidas por sacerdotes. Cuando empecé a hablar con quienes habían sido víctimas de estos abusos, me pareció que todos contaban una y otra vez la misma historia terrible. La historia hablaba de aquel niño o aquella niña que fueron una vez. Si no hubiese oído la misma historia de labios de tantas personas, quizá hubiera dado media vuelta, pero no lo hice. No pude. Yo era ese niño que se sienta en el banco de la iglesia todas las semanas. El niño que cada domingo vestía el traje de monaguillo con tanto orgullo. El niño que se sentía tan orgulloso de estar junto al altar. Yo era aquel niño que de mayor deseaba ser sacerdote. Yo formaba parte de la Iglesia Católica. La Iglesia era toda mi vida. En mi familia, la Iglesia Católica tenía un papel muy importante. En la ladera de una remota colina al norte del estado de Wisconsin se asienta este edificio con aspecto de castillo, el Seminario de San Lorenzo. Eran 7 hermanos y no tenían padre. A los 12 años, Peter recibió una beca para asistir al Seminario de San Lorenzo.
Es como si viviera en un universo dividido, porque por un lado está aquel señor que se supone que es bueno. Ya sabes, sacerdote, es bueno. Demostraba tanto interés en mí, en mis dibujos y en que yo fuera feliz. Conmigo era bueno, agradable, paternal, y yo nunca había tenido un padre. Es decir, que para mí era la figura paterna que llenaba el vacío profundo que yo sentía. Nos ponía en fila delante de la puerta. Nos llamaba uno a uno y cerraba la puerta. La cerraba con llave y nos sentaba en una silla delante de su escritorio. Encendía su pipa y atenuaba las luces, creando un ambiente agradable con el humo de su pipa. Entonces te miraba y te preguntaba: Peter, ¿cuál es la definición de nacionalismo? Y yo le contestaba. Yo era buen estudiante y sabía la respuesta. Le daba la definición palabra por palabra. Yo seguía sentado y él inclinaba la cabeza así y decía mal. Entonces se colocaba detrás de mí y empezaba a frotarme los hombros, como queriendo darme un masaje. Empezaba con los hombros. Después bajaba por la espalda hasta llegar a los pantalones. Podía sentir los movimientos de sus manos, peludas y asquerosas. Las podía sentir sobre los genitales. Pero era como si estuviera anestesiado, como si estuviese muerto de cabeza para abajo. 30 víctimas han dado el paso de denunciar que ellos también fueron agredidos sexualmente repetidas veces por el padre Gail Liefeld. A principios de los años 90, Barbara Blaine habló en público sobre el abuso sexual que había sufrido con solo 12 años de edad. Ella es la fundadora del mayor grupo de apoyo a las víctimas de estos abusos en Estados Unidos, con más de 4.600 socios. ¿Cómo es posible que los obispos, que proclaman la santidad de la vida desde que ésta está dentro del vientre de su madre, mantengan unas relaciones completamente cordiales con quienes abusan sexualmente de niños? Bárbara es una de las mujeres más valientes de la Iglesia. Vive en la casa del Movimiento Obrero Católico de Chicago y se dedica a ayudar a los pobres. Tardó años en lograr que Chet Warren fuera retirado de su cargo. Solo después de que ella diera ese paso, empezaron a salir a la luz otros casos en todo el país. El padre Warren empezó a abusar de mí en el verano de mi segundo o tercer año de secundaria. Me sentía muy confusa porque él me decía siempre que era culpa mía. Quería hacerme creer que yo era más espiritual que las demás niñas y que de alguna manera Dios me había bendecido y que yo tenía una vocación especial, que yo poseía un tipo de espiritualidad que los otros no podrían comprender. En cierta manera, era como si el padre Warren siguiera un ritual. Abusaba de mí y después sentía un tremendo remordimiento. Y me decía que no volvería a ocurrir. Me decía que nos íbamos a casar en el cielo y que pasaríamos la eternidad juntos. Yo no podía expresar el dolor que sentía, aunque el daño que provocaba en mi interior era tremendo.